Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Espero que todos estén súper bien y listos para sumergirse en un chismecito del bueno, uno que nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que miles de corazones latiendo al unísono esperen ansiosos cada pista, cada movimiento. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio, la sorpresa, el regreso, bueno, mejor dicho, la increíble coincidencia que ha puesto a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos en el mismísimo club nocturno que pasó. Imaginen la escena. Si aún no lo han hecho, amigos, no se queden fuera de esta conversación. Denle ese clic al botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ya saben, la campanita activada. Que el chisme comience. Y es que, seamos sinceros, cuando escuchamos los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman en la misma frase, la expectativa se dispara. Son dos artistas que, a pesar de haber compartido pantalla y una química que traspasaba la pantalla en Erkenci, han seguido caminos separados, cada uno brillando con luz propia en sus proyectos. Demet ha conquistado corazones con su talento en dramas como Aşk Laftan Anlamaz y Doğdu Une Kaderindir, demostrando una versatilidad y una profundidad actoral impresionantes. Ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de pasar de la comedia romántica a dramas intensos con una naturalidad pasmosa, cautivando al público con cada uno de sus personajes. Su elegancia en pantalla y su expresividad son cualidades que la han llevado a ser una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Por otro lado, Can Yaman se ha consolidado como un fenómeno global, conquistando mercados internacionales con su carisma y participaciones en producciones que han puesto a Turquía en el mapa de la televisión mundial. Su incursión en producciones italianas y su magnetismo personal lo han convertido en un ídolo para millones de fans alrededor del planeta. Can posee una presencia escénica arrolladora, una combinación de fuerza y dulzura que ha conquistado a audiencias de todas las edades y culturas. Su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada o un gesto ha cimentado su estatus como una estrella de talla internacional, rompiendo barreras lingüísticas y geográficas. Y claro, no podemos olvidar la época en la que se especulaba sobre un posible romance entre ellos, algo que ellos siempre desmintieron, pero que alimentó la imaginación de muchísimos fans, quienes soñaban con ver a Sanem y Can, los personajes que interpretaron, traspasar la pantalla y vivir su amor en la vida real. Esa química era tan palpable que era difícil para el público distinguirla de la realidad. Pero hoy, la noticia no es sobre especulaciones pasadas, sino sobre una presencia muy real y muy comentada. Resulta que hace poco tiempo ambos actores fueron vistos y en el mismo lugar. El legendario club nocturno que pasó en Estambul se convirtió por una noche en el escenario de un reencuentro, o mejor dicho, de un encuentro fortuito que ha generado un auténtico revuelo. Las imágenes y vídeos que empezaron a circular en redes sociales eran una mezcla de euforia y sorpresa. No se trataba de una invitación conjunta, ni de un evento planeado para ellos dos. Al parecer, fue una de esas coincidencias de la vida, de esas que nos demuestran que el mundo es más pequeño de lo que creemos, especialmente cuando se trata de estrellas de su calibre. La noticia, como un reguero de pólvora, se extendió por las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y reacciones. Imaginen la escena, el ambiente vibrante de un club nocturno en Estambul, luces tenues, música que invita a bailar, y de repente, dos de las caras más reconocibles de la televisión turca aparecen en el mismo espacio. Los fans que estaban allí presentes, y luego los que vieron los clips en internet, no podían creer lo que veían. Las reacciones en redes sociales fueron instantáneas. Comentarios del tipo "no me lo creo, mi pareja favorita de nuevo junta, qué coincidencia tan increíble", inundaron las plataformas. La euforia de los fans se hizo palpable, con muchos reviviendo la magia de Erkenci y soñando con un posible futuro para sus ídolos. Es fascinante cómo la mera presencia de dos personas, que además tienen una historia compartida en la ficción y en la memoria colectiva de los fans, puede generar tanta conmoción y movilizar a tantas personas a nivel global. Los vídeos que se compartieron mostraban a Demet y Can en momentos diferentes de la noche, pero en el mismo lugar. Algunos clips eran un poco borrosos, como es normal en un ambiente de club, pero la identidad de ambos era inconfundible. Se les veía interactuando con otras personas, disfrutando de la noche, pero la atención principal, sin duda, estaba puesta en ellos. Lo interesante es que no hay evidencia de una conversación privada y prolongada entre ellos en esos vídeos.
Parecen haber estado en el mismo círculo social, o simplemente compartiendo el mismo espacio de entretenimiento, pero la simple imagen de ambos bajo el mismo techo, en ese ambiente, fue suficiente para desatar la locura y alimentar las esperanzas de los seguidores más románticos. La clave aquí es la coincidencia, un evento no planeado que, precisamente por su espontaneidad, adquiere un halo de misterio y fascinación. Para los seguidores de Erkenci-Kuş, este evento ha sido un regalo inesperado. Han revivido los recuerdos de Sanemi Can, de esa historia de amor que conquistó a millones. La nostalgia se mezcla con la emoción de ver a los actores, que interpretaban a esos personajes tan queridos, compartir un espacio en la vida real. Es como si por un momento la ficción se hubiera fundido con la realidad. Y es que cuando una serie logra crear personajes tan auténticos y una química tan palpable entre sus protagonistas, es difícil para el público desconectar por completo esa conexión. Demet y Can con su actuación, lograron inmortalizar a Sanemi Can en nuestros corazones, y cada vez que se les ve juntos, aunque sea por accidente, esa magia se reaviva. Los fans más nostálgicos seguramente recordaron escenas icónicas de la serie, como los primeros encuentros torpes pero llenos de chispa entre Sanemi y Can, o los momentos de pasión y reconciliación que cautivaron a la audiencia. Pero, ¿qué significa realmente este encuentro? ¿Es solo una coincidencia social? ¿Podría haber algo más detrás? Como siempre, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fans se aferran a la esperanza de un posible reencuentro profesional, quizás un nuevo proyecto juntos, una nueva serie o película que los reúna en pantalla. Otros, alimentando la chispa de los viejos rumores, ven en esto una señal de que, a pesar de sus caminos separados, la conexión entre ellos podría persistir, ya sea a nivel de amistad o algo más. Lo cierto es que ante la falta de información oficial, la imaginación de los fans es el límite. Y es precisamente esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo que hace que la historia sea tan intrigante y genere tanta conversación. Las teorías se multiplican, estaban en el mismo grupo de amigos. Fue una cita casual de ambos en un lugar popular. ¿Se hablaron? Cada pregunta abre un abanico de posibilidades, y los fans se encargan de explorar cada una de ellas con entusiasmo. Pensemos en la dinámica de las redes sociales. Un solo vídeo o una sola foto puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos. Y cuando se trata de figuras públicas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, el impacto es exponencial. Las noticias sobre este encuentro se propagaron como la pólvora, generando debates, análisis y, por supuesto, un sinfín de memes y comentarios divertidos. La comunidad de fans se movilizó compartiendo cada fragmento de información, cada teoría, cada sentimiento. Es un fenómeno fascinante de la era digital, como un evento aparentemente simple puede desatar una tormenta de reacciones y mantener a miles de personas conectadas y hablando sobre ello durante días. Hemos visto cómo hashtags relacionados con su encuentro se apoderaron de Twitter, y cómo las cuentas de fans de ambos artistas se llenaron de publicaciones sobre este suceso. Es importante recordar que tanto Demet como Can son profesionales que están construyendo sus carreras individuales. Ambos han demostrado su talento y compromiso en sus proyectos actuales. Demet ha estado involucrada en producciones que exploran temas complejos y profundos, demostrando una madurez actoral y una capacidad para abordar roles desafiantes. Ha participado en proyectos que la han llevado a explorar nuevas facetas de su arte, consolidando su reputación como una actriz de primer nivel. Mientras que Can ha estado apostando por proyectos internacionales que lo han posicionado como una estrella a nivel mundial, demostrando su ambición y su deseo de expandir su alcance. Ha asumido roles que le han permitido mostrar su versatilidad y su carisma en diferentes culturas y lenguajes. Este encuentro en el club nocturno no define sus carreras ni sus vidas personales. Sin embargo, para el público, para quienes los seguimos y admiramos, estos momentos son pequeños tesoros, destellos que nos permiten conectar con ellos de una manera diferente, un recordatorio de la magia que crearon juntos y de la posibilidad de que, a pesar de sus caminos separados, la vida aún pueda sorprendernos. Analicemos el club en sí. El club nocturno que pasó no es un lugar cualquiera. Es conocido por ser un punto de encuentro de la élite y las celebridades en Estambul. Por lo tanto, la presencia de Demet y Can allí no es tan descabellada en ese contexto. Es un lugar donde la gente va a relajarse, a socializar, a disfrutar de la vida nocturna y a mezclarse con un ambiente sofisticado. ¿Qué dos est? Ellas, que además tienen una historia en común y una conexión especial para el público, se encuentren en un lugar así, aunque sea por casualidad,
es un cóctel perfecto para generar interés y alimentar la imaginación. La simple idea de ellos compartiendo el mismo espacio, bajo las mismas luces, mientras el mundo gira a su alrededor, es evocadora y digna de ser comentada. El club se convierte así en un escenario, y los actores, en protagonistas inesperados de una noche que ha dado mucho de qué hablar. Además, este tipo de eventos nos recuerdan la importancia de la vida social de las celebridades. Aunque los veamos en pantalla como personajes, también son personas con vidas fuera de los sets de rodaje. Tienen amigos, intereses y disfrutan de momentos de ocio. Verlos en un entorno más relajado y cotidiano, aunque sea en un club nocturno, nos humaniza a estas figuras públicas. Nos permite verlos como personas que también disfrutan de una noche fuera, de la compañía, de la música y de la vida misma. Y cuando esas personas son Demet y Can, dos de los rostros más queridos y admirados, la conexión para el público se vuelve aún más especial. Es como si por un instante se nos permitiera vislumbrar un pedazo de sus vidas privadas, y eso siempre genera un interés particular. La pregunta que muchos se hacen es, ¿se saludaron? ¿Tuvieron algún tipo de interacción? Dado que las imágenes son fragmentarias y no hay vídeos claros de ellos interactuando directamente en ese momento, no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí es seguro es que estaban en el mismo lugar, y eso, amigos, es suficiente para desatar nuestra imaginación. Quizás se cruzaron, quizás se saludaron brevemente, quizás simplemente estuvieron en la misma sala sin apenas mirarse. El misterio es parte del encanto. Y es precisamente esa falta de confirmación lo que permite que la conversación continúe, que las teorías sigan surgiendo y que la expectativa se mantenga viva. En el mundo del entretenimiento, a veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se muestra. En definitiva, este encuentro en el club nocturno que pasó ha sido un acontecimiento memorable para los fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha reavivado la nostalgia, ha generado un sinfín de especulaciones y ha demostrado, una vez más, el poder que tienen estas estrellas para cautivar a su público. Sea una simple coincidencia o el inicio de algo más, lo que está claro es que la energía que generan juntos sigue intacta, incluso fuera de la pantalla. Y para nosotros como observadores y seguidores, estos son los momentos que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan emocionante y fascinante. La posibilidad de que la vida real se entrelace con la ficción, de que las estrellas que admiramos compartan momentos inesperados, es lo que alimenta nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir esta noticia y estas reflexiones con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Demet y Can. Ya saben, sus opiniones son lo más importante para nosotros. Déjenme en los comentarios qué piensan de este encuentro. ¿Creen que fue una simple coincidencia? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Cualquier cosa que tengan en mente, compártanla. Queremos leer sus teorías, sus esperanzas y sus impresiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha sacado una sonrisa o simplemente les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, para que nadie se pierda esta noticia y todos podamos ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al tanto de todo lo que traemos. No se pierdan nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima, mi gente hermosa.